Ella, Mendoza, nunca imaginó que el hombre polvoriento, arreglando arneses en el patio de su propia hacienda, se convertiría en la única persona que jamás la traicionaría. Pero en ese momento de julio de 1924, mientras el carruaje se detenía, entre nubes de polvo dorado bajo el sol implacable de Jalisco, lo único que veía era otro peón más entre tantos otros. El aire espeso llevaba el aroma de tierra seca y estiércol de caballo, tan diferente a las calles empedradas y los jardines cuidados de Guadalajara, donde había pasado los últimos 4 años perfeccionando su educación. Ella ajustó sus guantes de encaje blanco y enderezó la espalda mientras esperaba que el cochero abriera la portezuela, consciente de que su vestido de viaje de color azul marino con botones de nácar desentonaba completamente con este paisio primitivo. «Bienvenida a casa, mija». La voz de su padre resonó desde el portal de la casa principal, sus brazos extendidos y su sonrisa tan amplia como los campos que se extendían hasta el horizonte. Don Miguel Mendoza había envejecido en estos años, notó ella. Las arrugas alrededor de sus ojos más profundas, su bigote ahora completamente gris. Mientras caminaba hacia él, sus tacones hundiéndose ligeramente en la tierra compactada, sus ojos registraron los cambios en la propiedad. Los muros de adobe necesitaban reparación, algunas tejas del tejado se veían desplazadas, y los establos que recordaba tan organizados ahora mostraban señales de uso constante y mantenimiento básico. Un movimiento en su visión periférica capturó su atención. Un hombre trabajando cerca de los corrales, sus manos moviéndose con precisión metódica mientras reparaba una brida de cuero. Vestía el mismo tipo de ropa de trabajo que todos los vaqueros. Pantalones de mezclilla desgastados, camisa de algodón manchada de sudor y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Polvo del rancho parecía haberse asentado en cada pliegue de su ropa, en cada línea de sus manos curtidas. Ella apartó la mirada rápidamente. Después de 4 años estudiando literatura, historia del arte y protocolo social con las hijas de las mejores familias de la ciudad, estos detalles del trabajo manual le parecían irrelevantes, parte del paisaje que tendría que tolerar hasta que pudiera convencer a su padre de mudarse a un lugar más civilizado. «¿Cómo está el ganado, papá?», preguntó abrazándolo brevemente antes de sacudir discretamente el polvo de su falda. «Mejor que nunca, gracias a...». Don Miguel hizo una pausa, sus ojos dirigiéndose hacia el hombre de los corrales, pero él ya había vuelto su atención hacia la casa, calculando qué cambios serían necesarios para hacer el lugar más habitable. No notó cómo el trabajador levantó la vista brevemente al escuchar su voz, ni cómo sus manos se detuvieron un instante en su labor antes de continuar con la misma paciencia silenciosa con la que había estado trabajando desde el amanecer. Los primeros días en la hacienda transcurrieron en una neblina de readaptación que dejaba a ella más inquieta con cada amanecer. Doña Carmen, el ama de llaves que había cuidado la casa desde antes de su nacimiento, preparaba las mismas comidas sustanciosas de siempre, pero el paladar de ella había crecido acostumbrado a los platos refinados de la ciudad. Los horarios del rancho dictaban que la cena se sirviera cuando el sol apenas comenzaba a ponerse, no a las 8 de la noche, como en las casas respetables de Guadalajara. «Mañana vendrá Diego temprano para revisar el ganado del Potrero Norte», mencionó don Miguel durante el desayuno, mientras untaba mantequilla en una tortilla recién hecha. «Las lluvias tardías han dejado el pasto mejor de lo que esperábamos». Ella asintió sin realmente escuchar, su atención dividida entre la correspondencia atrasada que había encontrado en el escritorio de su padre y el ruido constante de actividad que llegaba desde los corrales. A través de la ventana podía ver al mismo hombre polvoriento de ayer,
trabajando con los caballos, su movimiento pausado pero eficiente mientras cepillaba el pelaje de un potro alazán. «¿Diego?», preguntó distraídamente, alzando la vista de las facturas que revisaba. «El encargado del ganado», explicó su padre, siguiendo su mirada hacia la ventana. «Llegó hace 3 años, cuando las cosas se pusieron difíciles con los rastlers de ganado. Desde entonces no hemos perdido ni una res». Ella observó cómo el hombre, Diego, pasaba sus manos por las patas del potro, revisando cada casco con cuidado meticuloso. Había algo en la manera en que el animal permanecía completamente quieto bajo su toque que le resultó inesperado. En su experiencia, los peones trataban a los animales como herramientas, no con esa consideración casi reverente. ¿De dónde vino? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Don Miguel se encogió de hombros. «Del norte, creo. No habla mucho de su pasado, pero su trabajo habla por él». Más tarde esa mañana, mientras intentaba leer en la galería, el sonido de voces la distrajo de su libro. Diego estaba instruyendo a 2 vaqueros jóvenes sobre la técnica apropiada para ensayar. Su voz baja pero clara, llevada por el viento. Sus explicaciones eran precisas, metódicas y curiosamente educadas. No el español tosco que esperaba de un trabajador del campo, sino algo más refinado, como si hubiera aprendido a hablar en un lugar muy diferente a este. Ella cerró su libro, molesta consigo misma por prestar atención a detalles tan irrelevantes. ¿Qué importaba cómo hablara? ¿Un vaquero? Su educación había sido diseñada para prepararla para conversaciones sobre literatura y arte, no para analizar las inflexiones del habla de los empleados de su padre. Sin embargo, cuando Diego pasó por debajo de la galería llevando un arnés reparado, sus ojos se encontraron brevemente. Él tocó el ala de su sombrero en un saludo respetuoso, pero en sus ojos oscuros había algo que la desconcertó. Una inteligencia tranquila que no encajaba con sus expectativas. Esa noche, mientras registraba sus impresiones en su diario, ella se descubrió escribiendo sobre todo, excepto sobre el extraño momento de reconocimiento que había pasado con el encargado del ganado. La fiesta de San Juan llenó la plaza del pueblo con colores vibrantes y música de guitarra que se derramaba desde cada esquina. Pero fue la figura elegante de Alejandro Vázquez la que capturó inmediatamente la atención de ella. Vestido con un traje de lino perfectamente cortado y un sombrero de fieltro que obviamente había costado más que el salario mensual de cualquier trabajador, se acercó a ella con la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. «Señorita Mendoza», dijo, quitándose el sombrero con un gesto teatral, «he estado esperando su regreso a nuestro humilde pueblo como quien espera la llegada de la primavera». Su sonrisa era deslumbrante, sus modales impecables, y cuando besó, su mano enguantada, él sintió el tipo de emoción que había estado buscando desde su regreso al rancho. Aquí estaba alguien que entendía la diferencia entre cortesía rural y verdadera elegancia. «Señor Vázquez», respondió, permitiendo que la galantería continuara más tiempo del que hubiera sido apropiado en Guadalajara. «Qué sorpresa encontrar el tal refinamiento en...». Se detuvo antes de completar la frase que hubiera insultado a todo el pueblo. «¿En este lugar perdido?», completó él con una risa encantadora. «Créame, comparto su sentimiento, pero afortunadamente para ambos, no todos, estamos condenados a permanecer aquí para siempre». Mientras bailaban un vals en la plataforma improvisada, Alejandro le contó sobre sus planes de expandir las propiedades familiares, de modernizar la ganadería con técnicas europeas, de construir una casa en la capital que rivalizara con las mejores de México City. Sus palabras pintaban un futuro dorado que hacía que la vida del rancho pareciera aún más primitiva por comparación. «Una mujer de su educación», murmuró mientras la guiaba a través de un giro complicado.
merece un entorno que esté a la altura de su refinamiento. Desde el borde de la plaza, ella alcanzó a ver a Diego de pie cerca de los caballos, esperando pacientemente mientras su padre terminaba una conversación con el alcalde. Incluso a distancia, notó cómo sus ojos seguían el movimiento de la multitud, alerta y calmado al mismo tiempo. Cuando su mirada se cruzó brevemente con la de ella, algo en su expresión la hizo sentirse súbitamente cohibida por la ostentosa demostración de afecto de Alejandro. ¿Lo conoce?, preguntó Alejandro, siguiendo su mirada. «Es el encargado del ganado de mi padre», respondió rápidamente, apartando la vista. «Ah», dijo Alejandro con un tono que llevaba la más ligera nota de desdén. «Hombres útiles, sin duda, pero uno debe tener cuidado de no confundir los papeles». La música terminó, y mientras Alejandro la acompañaba de regreso hacia donde estaba su padre, ella se encontró preguntándose por qué las palabras del joven habían sonado más como una advertencia que como una observación casual. El grito urgente despertó a Ela antes del amanecer, seguido por el sonido de botas corriendo por el patio y voces masculinas gritando instrucciones. Se vistió rápidamente y salió a la galería para encontrar el caos. Una sección de la cerca del potrero este había colapsado durante la noche, y 30 cabezas de ganado habían vagado hacia el territorio peligroso cerca del río crecido. «Las lluvias de anoche debilitaron los postes», explicó su padre mientras se ajustaba el sombrero, su rostro tenso de preocupación. «Si no las traemos de vuelta antes de que el río suba más, las perderemos todas». Ella observó desde la galería mientras los hombres ensillaban sus caballos con urgencia desesperada. En medio del pánico, Diego se movía con calma deliberada, distribuyendo órdenes con voz baja pero autoritaria que cortaba a través del ruido como un cuchillo afilado. «Tomás, lleva a los hombres por el sendero norte», instructó mientras revisaba la cincha de su montura. «Rodrigo, tú y Manuel cubren el lado sur del río. Yo iré directo al centro donde están la mayoría». No era una sugerencia ni una súplica. Era el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido. Y él notó con sorpresa que los otros vaqueros, algunos con décadas de experiencia, seguían sus instrucciones sin cuestionamiento. La urgencia de la situación la llevó a ensayar su propia yegua, ignorando las protestas de doña Carmen sobre señoritas decentes que no perseguían ganado. Siguió al grupo a una distancia prudente, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no estorbar. Lo que vio la dejó completamente desconcertada. Diego no simplemente reunía ganado. Él leía el terreno como si fuera un libro abierto, anticipando hacia dónde se dirigirían las reses asustadas, posicionando a sus hombres no donde el ganado estaba, sino donde estaría. Cuando una novilla particularmente testaruda se dirigió hacia la parte más peligrosa del río, él la interceptó con una maniobra que demostraba no solo años de experiencia, sino un entendimiento intuitivo del comportamiento animal que no se aprendía en ningún manual. Más impresionante aún fue la manera en que manejó a Joaquín, un vaquero mayor conocido por su temperamento explosivo, cuando éste comenzó a maldecir por la pérdida de tiempo. Diego simplemente se acercó, puso una mano en el hombro del hombre mayor y murmuró algo que ella no pudo escuchar. El efecto fue inmediato. Joaquín se calmó y regresó al trabajo con renovada concentración. Para cuando el sol se alzó completamente, todas las reses habían sido recuperadas y estaban de vuelta en un potrero seguro. Ella observó a Diego revisando personalmente cada animal en busca de heridas, sus manos gentiles pero expertas, palpando por cortes o cojeras. «Buen trabajo», le dijo su padre, y por primera vez él anotó el tono de genuino respeto en la voz de don Miguel.
Diego simplemente asintió, pero cuando sus ojos se encontraron brevemente con los de ella vio algo que la dejó sin palabras. No la deferencia servil que esperaba de un empleado, sino el reconocimiento tranquilo de alguien que había estado siendo observado y juzgado, y que había encontrado la evaluación inadecuada. La cena en la hacienda de los Vázquez desplegaba lujo como un pavo real despliega sus plumas, y ella se encontró deslumbrada por cada detalle cuidadosamente orquestado. Los candelabros de cristal cortado proyectaban prismas de luz sobre la mesa de caoba pulida, mientras que el servicio de porcelana francesa creaba un tintineo delicado cada vez que los criados uniformados servían otro plato elaborado. Por supuesto, esta es apenas una muestra de lo que será posible una vez que modernicemos completamente las operaciones, explicó Alejandro, gesticulando elegantemente hacia las pinturas europeas que adornaban las paredes. Su madre, doña Esperanza, sonreía con aprobación desde la cabecera de la mesa, sus joyas capturando la luz cada vez que movía la cabeza. «Mi hijo tiene planes muy ambiciosos», agregó la señora, su voz cultivada llevando el acento ligeramente afectado de alguien que había estudiado en el extranjero. «Conexiones en la capital, inversores europeos interesados en nuestros métodos de ganadería modernos». Alejandro se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en una caricia. «Confidencial, imagínese, puedo llamarla ella, ¿verdad? Una vida donde la cultura y el refinamiento no sean lujos ocasionales, sino parte de la existencia diaria. Viajes a Europa, temporadas en París, conversaciones con personas que realmente entiendan el arte y la literatura». Sus palabras pintaban exactamente el tipo de futuro que ella había soñado durante sus años de educación en la ciudad. Aquí estaba un hombre que no solo entendía sus aspiraciones, sino que tenía los medios para hacerlas realidad. «Las haciendas tradicionales», continuó Alejandro, cortando delicadamente su carne, «están condenadas al fracaso. Métodos anticuados, dependencia de trabajadores sin educación, resistencia al progreso. Lo que necesitamos es gestión moderna, eficiencia científica». «¿Y los trabajadores actuales?», preguntó ella, pensando inexplicablemente en Diego, supervisando la recuperación del ganado esa mañana. «Oh, algunos podrían adaptarse», respondió Alejandro con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Los que no puedan seguir el ritmo del progreso, bueno, siempre habrá lugar para ellos en operaciones más pequeñas, más primitivas». La conversación continuó sobre planes de expansión, métodos de importación de ganado europeo y conexiones políticas que facilitarían permisos y concesiones. Cada palabra que Alejandro pronunciaba sonaba como una promesa de escape de la vida limitada del rancho. Sin embargo, mientras regresaba a casa esa noche en el carruaje familiar, ella se encontró recordando no la elocuencia de Alejandro, sino un momento específico durante la cena, cuando había mencionado casualmente la pérdida de ganado de esa mañana. Alejandro había desestimado el incidente con una risa. «Problemas típicos de gestión inadecuada», había dicho. «Con supervisión apropiada y métodos modernos, tales crisis simplemente no ocurren». Pero ella recordaba la precisión con la que Diego había manejado exactamente esa crisis, la manera en que había transformado el pánico potencial en acción coordinada. Recordaba cómo había hablado a los hombres, no con autoridad impuesta, sino con respeto ganado. Mientras las luces de la hacienda San Rafael aparecían en la distancia, se descubrió preguntándose qué tan moderna era realmente una gestión que descartaba la experiencia y la intuición en favor de teorías nunca probadas en el campo real. El cielo se había vuelto de un color verde ominoso que cualquier persona, criada en el campo,
Reconocería inmediatamente como presagio de tormenta violenta, pero ella estaba demasiado absorta en su libro para notar las señales hasta que el primer trueno sacudió las ventanas de la casa. Para entonces ya era demasiado tarde para hacer otra cosa que no fuera prepararse para lo inevitable. La tormenta llegó como un puño cerrado, golpeando la hacienda con vientos que arrancaron tejas del techo y lluvia que convirtió el patio en un río lodoso en cuestión de minutos. Desde la relativa seguridad de la casa principal, ella observaba con creciente alarma cómo el agua se elevaba hacia los corrales donde pastaba el ganado más valioso. «El arroyo se va a desbordar», gritó su padre por encima del rugido del viento. Mientras se ponía su impermeable, «tenemos que mover el ganado del potrero bajo antes de que queden atrapados. Papá, es demasiado peligroso», protestó ella, pero él ya estaba saliendo hacia la tormenta. A través de la cortina de lluvia, pudo distinguir figuras moviéndose con propósito urgente hacia los corrales. Diego estaba en el centro de la actividad, su figura apenas visible, bajo un poncho empapado, mientras dirigía a los hombres con gestos precisos que cortaban a través del caos, como señales de un semáforo en la niebla. La situación se deterioró rápidamente. El arroyo, normalmente un hilo de agua perezoso, se había convertido en un torrente furioso que amenazaba con cortar el acceso al potrero principal. 30 cabezas de ganado premiado, la base de la riqueza de la familia, estaban atrapadas en un islote que se encogía por momentos. Ella se encontró corriendo hacia los establos sin pensarlo conscientemente, ignorando los gritos de doña Carmen para que se quedara adentro. Para cuando llegó, empapada hasta los huesos, Diego estaba evaluando la situación con la calma fría de un general estudiando un campo de batalla. «No podemos cruzar con los caballos», estaba diciendo a su padre. «El agua está demasiado alta y la corriente es traicionera. Pero hay otra manera». Sin esperar respuesta, comenzó a desenrollar una cuerda larga, probando su resistencia con tirones firmes. Ella observó, fascinada a pesar del peligro, mientras él calculaba ángulos y distancias, con la precisión de un ingeniero. «Voy a atar la cuerda al poste más fuerte de este lado», explicó, su voz llevando autoridad calma que cortaba a través del pánico. «Joaquín, tú y Roberto sostienen este extremo. Don Miguel, mantenga a los otros hombres listos para guiar el ganado una vez que yo los dirija hacia el agua». «Diego, es demasiado arriesgado», protestó su padre, pero Diego ya estaba asegurando la cuerda alrededor de su cintura. Lo que siguió fue la demostración más extraordinaria de coraje y habilidad que ella había presenciado jamás. Diego se adentró en el agua creciente, usando la cuerda como guía mientras luchaba contra la corriente que amenazaba con arrastrarlo río abajo. Cada paso era calculado, cada movimiento deliberado, como si hubiera hecho esto cientos de veces. Antes, cuando finalmente alcanzó el ganado aterrorizado, comenzó el trabajo delicado de dirigirlos hacia el agua, uno por uno, hablándoles con una voz baja y tranquilizadora que de alguna manera penetraba el rugido de la tormenta. Los animales, que habrían entrado en pánico con cualquier otro enfoque, siguieron su liderazgo con una confianza que bordeaba lo milagroso. Para cuando el último novillo alcanzó terreno seguro, Diego estaba exhausto y empapado, pero su primera preocupación fue revisar cada animal en busca de heridas. Solo cuando estuvo satisfecho de que todos estaban bien, permitió que Ela le ofreciera una manta y una taza de café caliente. «Gracias», murmuró, sus ojos encontrando los de ella por un momento que se extendió más allá de la cortesía simple. Ese momento, mientras la tormenta finalmente comenzaba a amainar, Ela se dio cuenta de que había estado terriblemente, vergonzosamente equivocada sobre quién era realmente este hombre.
El desorden en el estudio de su padre era el resultado de años de documentos acumulados sin organización sistemática. Pero ella había decidido que ayudarle a poner orden sería una manera productiva de pasar las tardes después de la tormenta. Lo que no esperaba encontrar, oculto entre facturas de ganado y correspondencia comercial, era una carta dirigida a don Diego Herrera de Mendoza en papel membretado de la Universidad Nacional. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdobló la carta fechada 3 años atrás. Estimado Diego, comenzaba con letra formal. Lamentamos profundamente su decisión de no regresar para completar sus estudios de Derecho. Su trabajo sobre reforma agraria había mostrado una promesa excepcional, y varios profesores consideraban su tesis como una contribución significativa al campo. ¿Qué estás leyendo, mija? La voz de su padre la sobresaltó. Papá, dijo con voz débil, levantando la carta. ¿Por qué tienes correspondencia dirigida a Diego? Don Miguel se acercó, sus ojos registrando inmediatamente lo que ella había descubierto. Suspiró pesadamente antes de sentarse en su silla de cuero gastado. Supongo que era hora de que lo supieras, murmuró, tomando la carta de sus manos. Diego no es solo el encargado del ganado, ella es Diego Herrera de Mendoza, hijo de la familia Herrera de Guanajuato. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Los Herrera eran una de las familias más prominentes del estado, conocidos por sus extensas propiedades y su influencia política. Pero entonces, ¿qué hace aquí trabajando como escándalo familiar?, explicó su padre con tristeza. Su hermano mayor se involucró en especulación fraudulenta de tierras. Cuando salió a la luz, arrastró el nombre familiar por el fango. Diego renunció a su herencia, abandonó sus estudios y se exilió voluntariamente. Ella sintió como si estuviera viendo por primera vez a un hombre que había estado delante de ella todo este tiempo. Recordó su manera de hablar refinada, su conocimiento intuitivo sobre el manejo de crisis, la autoridad natural que ejercía sin esfuerzo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque él me pidió que no lo hiciera, respondió don Miguel. Llegó aquí buscando la oportunidad de construir algo con sus propias manos, de ser juzgado por sus acciones en lugar de por su apellido. Le di esa oportunidad. Una segunda carta, más antigua y arrugada, reveló más verdades dolorosas. Era de la madre de Diego, suplicándole que regresara a casa, que la familia podría superar el escándalo si permanecían unidos. La letra temblaba en algunos lugares, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Su familia perdió todo, continuó su padre suavemente. Las propiedades, la reputación, las conexiones sociales. Diego podría haber luchado para recuperar algo del patrimonio familiar, pero eligió empezar de nuevo completamente. Ella pensó en todas las veces que había catalogado mentalmente a Diego como un simple trabajador, en su sorpresa ante su competencia, en su asombro por su liderazgo natural. Había estado viendo solo lo que esperaba ver, ciega a las señales evidentes de educación y refinamiento que habían estado ahí desde el principio. Es por eso que conoce tanto sobre gestión de tierras, sobre derecho, sobre... Se detuvo, recordando la crisis de la tormenta, sobre liderazgo. Es por eso, confirmó su padre, que confío en él completamente. Esa noche, ella se quedó despierta contemplando las estrellas, comprendiendo finalmente que el hombre que había desestimado como un simple vaquero polvoriento era en realidad alguien que había elegido la sustancia sobre la apariencia, el honor sobre la conveniencia, mucho antes de que ella hubiera aprendido siquiera que tal elección era posible. La reunión en las oficinas de Alejandro había sido anunciada como una presentación de oportunidades de inversión, pero el ambiente en
La sala elegantemente decorada tenía la tensión de una emboscada cuidadosamente planeada. Ella se sentó entre su padre y el alcalde, observando mientras Alejandro desplegaba mapas y documentos con la precisión de un general planeando una campaña. Como pueden ver, explicó Alejandro, señalando áreas marcadas en rojo en el mapa. Detallado, estas propiedades representan el futuro de la ganadería moderna en la región. Consolidación, eficiencia, eliminación de métodos anticuados. Don Miguel se inclinó hacia adelante, estudiando las marcas. Alejandro, estas son haciendas, que han estado en las mismas familias por generaciones, no están en venta. Ah, pero ahí es donde se equivoca, don Miguel, respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las circunstancias cambian, las deudas se acumulan, los accidentes ocurren. Algo frío se instaló en el estómago de ella mientras observaba la expresión de su padre cambiar de confusión a comprensión, y luego a algo que se acercaba peligrosamente a la furia. «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó don Miguel con voz peligrosamente controlada. «Estoy diciendo que el progreso a veces requiere incentivos», continuó Alejandro, organizando papeles con movimientos precisos. «Por ejemplo, he notado que la Hacienda San Rafael ha tenido problemas últimamente. Ganado perdido, cercas rotas, trabajadores poco confiables. Esos no fueron accidentes», comprendió ella de repente, su voz cortando el aire tenso de la habitación. «Por supuesto que no», confirmó Alejandro, como si estuviera discutiendo el clima. «Cuando se combina con cierta presión financiera, digamos, préstamos exigidos prematuramente, contratos cancelados, dificultades con permisos. Bueno, incluso las familias más orgullosas comienzan a ver la sabiduría de la cooperación». El alcalde se removió incómodamente en su silla, y ella notó por primera vez la manera en que evitaba los ojos de su padre. La comprensión llegó como un golpe físico. Las autoridades locales estaban involucradas. «Ustedes han estado saboteando deliberadamente las haciendas para forzar ventas», dijo su padre, su voz temblando de ira contenida. «Hemos estado creando oportunidades», corrigió Alejandro suavemente, «y ofreciendo soluciones generosas. Los propietarios que cooperan reciben compensación justa. Los que no». Se encogió de hombros elegantemente. «Bueno, el progreso es inevitable de todas maneras». Ella pensó en todas las coincidencias recientes. Las cercas que fallaban justo antes de las tormentas, los problemas con los permisos de pastoreo, las dificultades inexplicables con los contratos de venta de ganado. Diego había manejado cada crisis con competencia silenciosa, pero nunca había mencionado sospechas de sabotaje deliberado. «¿Y si nos negamos a vender?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. La sonrisa de Alejandro se volvió predatoria. «Entonces, me temo que las dificultades continuarán escalando hasta que la venta se vuelva la única opción práctica. Por supuesto, para entonces, el precio de compra reflejará la condición deteriorada de la propiedad». Don Miguel se levantó, bruscamente su silla raspando contra el suelo de mármol. «Esto es extorsión, esto es business moderno», replicó Alejandro, permaneciendo sentado con tranquilidad insultante. Tal vez su encargado del ganado pueda explicarle las realidades económicas, aunque, siendo un simple vaquero, dudo que entienda las complejidades involucradas. En ese momento, ella comprendió que todas las cortesías elaboradas, todas las promesas doradas, toda la elegancia cultivada había sido una máscara cuidadosamente construida sobre algo podrido. Había estado tan deslumbrada por la superficie brillante que había fallado completamente en ver la corrupción que yacía debajo. Mientras salían de la oficina en silencio tenso, ella se encontró pensando en Diego, cuya honestidad silenciosa había estado protegiéndolos todo este tiempo,
contra exactamente este tipo de depredación, disfrazada de refinamiento. La estrategia de Diego se desarrolló con la precisión silenciosa que él había aprendido a asociar con todo lo que él hacía. Pero fue solo cuando comenzó a ver los resultados que comprendió la profundidad de su planificación. Durante las semanas siguientes al descubrimiento del complot de Alejandro, observó cómo Diego se movía por el pueblo con propósito aparentemente casual, manteniendo conversaciones tranquilas con comerciantes, arrieros y oficiales menores. Don Rodrigo escuchó que le decía al dueño del almacén general una mañana, mientras ella hacía compras nearby: ¿ha notado algo inusual en los pedidos de materiales de construcción últimamente? Particularmente cerca de las propiedades que han tenido dificultades. El viejo comerciante frunció el ceño pensando. Ahora que lo menciona, ha habido órdenes extrañas. Materiales para reparar cercas ordenados con días de anticipación a que las cercas se rompieran. Como si alguien supiera que iba a necesitar reparaciones. Ella vio cómo Diego asintió pensativamente, archivando mentalmente la información sin hacer comentarios dramáticos ni acusaciones. Era la aproximación de un abogado, se dio cuenta. Construir un caso con evidencia sólida en lugar de depender de especulación. Esa tarde, cuando encontró a Diego revisando los libros de registros del pueblo en la oficina del secretario municipal, finalmente entendió la verdadera magnitud de su investigación. «Estás documentando todo, ¿verdad?», preguntó acercándose a la mesa donde había extendido papeles cuidadosamente organizados. «Los patrones son claros una vez que sabes qué buscar», respondió, señalando una serie de fechas marcadas en un calendario. Permisos denegados el mismo día que se aprueban para propiedades de Alejandro. Inspecciones sorpresa programadas, justo después de que él expresa interés en ciertas tierras. La evidencia era abrumadora, meticulosamente recopilada y presentada con la claridad de alguien entrenado en derecho. Ella recordó las cartas que había encontrado en el estudio de su padre, las referencias a la tesis de Diego sobre reforma agraria. «Esto es exactamente el tipo de corrupción sobre la que escribías en la universidad, ¿verdad?». Diego la miró con sorpresa, claramente sin saber que ella conocía su pasado. «Tu padre te contó». «Me contó lo suficiente», confirmó, estudiando su rostro. «Lo suficiente para entender que no eres realmente un simple encargado de ganado». «Soy exactamente lo que he elegido ser», respondió calmadamente. «Pero eso no significa que haya olvidado todo lo que aprendí antes». Esa noche, Diego convocó una reunión secreta en el establo más alejado de la hacienda. Los asistentes, propietarios pequeños, comerciantes honestos, trabajadores con décadas de experiencia, representaban la verdadera espina dorsal de la comunidad, las personas que Alejandro había desestimado como irrelevantes. «Lo que propongo es simple», explicó Diego, extendiendo copias de la evidencia recopilada. «Llevamos esto al gobernador del estado, por encima de las autoridades locales corruptas, pero necesitamos presentar un frente unido, testimonios coordinados». Ella observó cómo los hombres estudiaban los documentos, viendo la comprensión y luego la determinación crecer en sus rostros. Este era liderazgo real, se dio cuenta. No la autoridad impuesta desde arriba, sino la influencia ganada a través de confianza y respeto mutuo. «¿Y si Alejandro se entera de nuestros planes?», preguntó don Esteban, un propietario cuya hacienda había sido el primer objetivo. «Ya se ha enterado», respondió Diego tranquilamente. «Pero eso está bien. Los hombres desesperados cometen errores, y los errores crean más evidencia». Mientras los hombres se dispersaban en la noche, cada uno llevando una parte específica del plan, ella se quedó en el establo con Diego, finalmente comprendiendo que había estado observando a un maestro en trabajo.
no solo de ganadería, sino de justicia. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué arriesgar tanto por personas que apenas conoces? ¿Por qué?, respondió, guardando cuidadosamente los últimos documentos. A veces, la única manera de construir algo nuevo es proteger lo que ya vale la pena conservar. La conversación que había estado evadiendo finalmente llegó en una tarde dorada de octubre, cuando ella encontró a Diego reparando una silla de montar en el taller tranquilo detrás de los establos. La calidad de la luz, filtrándose a través las ventanas polvorientas, daba a todo un aire de confidencia íntima que hizo que las palabras que había estado guardando finalmente encontraran su camino hacia la superficie. El taller mismo reflejaba la naturaleza de Diego, organizado pero no ostentoso, funcional pero con toques de belleza inesperada. Herramientas colgaban en orden preciso de ganchos hechos a mano, mientras que maderas de diferentes tipos descansaban en estantes construidos con la misma atención al detalle que ella había aprendido a asociar con todo su trabajo. El aroma de cuero tratado y aceite de linaza creaba una atmósfera de actividad honesta que contrastaba vívidamente con los salones perfumados donde había pasado sus años de formación. «Leí todas las cartas», dijo sin preámbulo, sentándose en un taburete cercano cuya superficie lisa hablaba de años de uso cuidadoso. «Las de la universidad, las de tu familia. Tu madre todavía escribe, ¿lo sabías?». Las manos de Diego se detuvieron en su trabajo, pero no levantó la vista del cuero que había estado tratando con movimientos metódicos. Ella notó la manera en que sus dedos se tensaron ligeramente, el único signo externo de la turbulencia interna que sus palabras habían desatado. «Don Miguel no debería haberte mostrado esas cartas», murmuró finalmente, su voz llevando una nota de resignación que ella nunca había escuchado antes. Él no lo hizo. «Las encontré cuando estaba organizando su estudio», admitió, observando cómo la luz del atardecer creaba planos dorados en su rostro concentrado. «Diego, ¿por qué nunca me dijiste quién eras realmente?». Finalmente la miró, sus ojos oscuros llevando una tristeza que ella nunca había notado antes, o quizás nunca había estado dispuesta a ver. En esa mirada, él vio años de dolor cuidadosamente controlado, de decisiones que habían costado más de lo que cualquier observador casual podría imaginar. «¿Y quién soy, Ela?», preguntó, dejando caer las herramientas sobre la mesa de trabajo con un sonido que resonó en el espacio silencioso. «¿El hijo de una familia arruinada? ¿Un estudiante de derecho que nunca se graduó? ¿Un hombre que huyó de su responsabilidad cuando las cosas se pusieron difíciles?». La amargura en su voz la golpeó como un puño. Durante todos estos meses, había estado viendo solo la superficie de su compostura, sin comprender el costo personal de las elecciones que había hecho. «Eres el hombre que eligió el honor sobre la conveniencia», respondió con fiereza, sorprendiéndose a sí misma con la intensidad de su convicción. «El hombre que podría haber luchado por conservar la riqueza familiar a costa de otros, pero en cambio eligió empezar de nuevo con sus propias manos. No fue tan noble como lo haces sonar», murmuró, regresando a su trabajo con movimientos más bruscos que antes. Las herramientas respondían a su frustración, el cuero recibiendo atención más intensa de la que requería. «Cuando descubrí lo que mi hermano había estado haciendo, robando tierras de familias pobres a través de documentos falsificados, sobornando oficiales, arruinando vidas para construir su imperio, intenté detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho». Ella esperó, sintiendo que había más historia por contar. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el sonido de sus manos trabajando y el distante mugido del ganado que regresaba
de los pastos. La familia eligió protegerlo. Continuó finalmente, su voz volviéndose más ronca con cada palabra. Cerraron filas, contrataron abogados caros, me pidieron que mintiera en su defensa. Cuando me negué, cuando amenacé con testificar contra él, me dijeron que era un traidor a la sangre familiar. Así que te fuiste. Huí, corrigió amargamente, las palabras saliendo como si cada una le costara algo. Abandoné a mi madre, que no tenía culpa de nada. Dejé que enfrentara las consecuencias sola, mientras yo me escondía en el campo, jugando a ser vaquero. Ella se levantó y caminó hacia él, sus faldas susurrando contra las tablas del suelo. Sin vacilación, tomó sus manos manchadas de cuero y aceite entre las suyas, sintiendo las callosidades que hablaban de años de trabajo honesto. Las cicatrices, pequeñas, que contaban historias de lecciones aprendidas a través de experiencia directa. No huiste, declaró con una certeza que la sorprendió. Elegiste no ser cómplice de más daño, y en lugar de amargarte, encontraste una manera de usar todo lo que habías aprendido para proteger a otros. Ella comenzó, pero ella lo interrumpió, necesitando que entendiera lo que había llegado a comprender sobre él. Cuando Alejandro reveló su plan, mi primera reacción fue pánico. Pero tú ya sabías, ¿verdad? Ya habías reconocido las señales porque habías visto exactamente la misma corrupción antes. Él asintió lentamente, sus manos relajándose bajo su toque. Las tácticas eran idénticas, el mismo tipo de presión gradual, las mismas justificaciones sobre modernización y progreso, los mismos hombres dispuestos a destruir vidas por profit personal, y esta vez estás en posición de detenerlo antes de que arruine más vidas. Esta vez no estoy solo, dijo, apretando suavemente sus manos. Su voz llevaba una nueva nota, algo que sonaba peligrosamente parecido a esperanza. Esta vez tengo una razón para luchar que va más allá de mi propia conciencia. El momento se extendió entre ellos, cargado de entendimiento y algo más profundo que Ela finalmente reconoció como amor. No la infatuación superficial que había sentido por Alejandro, sino algo construido sobre conocimiento real, respeto mutuo, valores compartidos que habían sido probados a través de crisis y revelación. Diego, murmuró consciente de que estaban cruzando un umbral del cual no habría regreso. Cuando todo esto termine, cuando Alejandro sea llevado ante la justicia y nuestras tierras estén seguras, ¿qué harás? Eso respondió, liberando una de sus manos para tocar suavemente su mejilla con dedos que olían a cuero y trabajo honesto. Depende de si cierta señorita educada puede imaginar una vida construida sobre algo más sólido que promesas doradas y títulos heredados. Su respuesta fue cerrar la distancia entre ellos y por primera vez en su vida, Ela supo con certeza absoluta que estaba donde pertenecía.